Hola estimados suscriptores, mi nombre es Kevin Cornejo Heredia, asesor laboral de Actualidad Empresarial. El día de hoy venimos a dar una lección más referida al tema de conciliación administrativa ante Sunafil. Ahora, antes de iniciar sobre la conciliación administrativa ante Sunafil, debemos de conocer qué es una conciliación. La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas, sean naturales o personas jurídicas, personas públicas o privadas, nacionales o extranjeros, ponen en solución una diferencia que tengan con la ayuda de un tercero neutral y calificado, el cual es mayormente conocido como el conciliador. Ahora, hay que hacer la distinción desde ya entre una conciliación y un arbitraje, puesto que mientras que en el arbitraje el árbitro se encarga de regular todo el proceso, en la conciliación lo único que hace el conciliador es buscar que ambas partes lleguen a un acuerdo, mientras que en el arbitraje, como se ha mencionado, el árbitro va a decidir quién tendrá la razón y quién no, a diferencia de una conciliación que lo que busca es una solución más pacífica ante un conflicto. Ahora, ¿cómo nace la conciliación administrativa ante Sunafil? Ella nace o se emana del Decreto Legislativo 1499 emitido el año 2020 en el mes de mayo, el día 19. Este decreto legislativo puso varias distinciones y varias normas respecto a ello, pero en este caso nos vamos a centrar solo en la creación de la conciliación administrativa ante Sunafil. Ahora, una vez que ya hemos definido qué es una conciliación, vamos a referirnos netamente a la conciliación administrativa ante Sunafil. Esta es creada mediante el Decreto Legislativo 1499, cuya fecha de emisión es el 19 de mayo del 2020. ¿Cuál es la diferencia entre una conciliación y una conciliación administrativa ante Sunafil? Bueno, desde ya decimos que la gran diferencia emana en que mientras que la conciliación puede darse ante un ente público o privado, sea aquella agencia o centros de conciliación o incluso ante el Poder Judicial, la conciliación administrativa ante Sunafil, como el mismo nombre lo dice, solo es mediante Sunafil. Esto es, ahora venimos a explicar cómo se dará o cómo se define la conciliación administrativa en el Decreto Legislativo 1499. Ahora, este decreto legislativo la define de la siguiente manera. Es aquella conciliación de conflictos laborales cuyo carácter es obligatorio, cuya acción es previa al inicio de las situaciones inspectivas de investigación o comprobatorias a mérito de las denuncias que son presentadas por los trabajadores respecto a incumplimientos cuyos efectos sean subsanables, los que son determinados mediante reglamento. En este pequeño párrafo se puede establecer muchas distinciones. La primera es que esta conciliación es de carácter obligatorio. Podríamos hacer una diferenciación, o mejor dicho, considerar que es muy parecida a los casos de un proceso judicial, en los cuales con el nuevo Código Procesal Penal, la conciliación es el primer paso antes de una audiencia. Ahora, esta conciliación administrativa se da a fin de que sea el paso previo a ver si se concluye o no las siguientes actuaciones inspectivas que hará el fiscalizador a fin de determinar si hay una falta o no. Ahora, ¿cuáles son los incumplimientos subsanables? Los incumplimientos subsanables pueden ser, en primera instancia, el pago de beneficios sociales, el registro o la compra de la prima del seguro vida ley, los implementos de seguridad y salud en el trabajo y todas aquellas funciones, faltas o incumplimientos que pudieran ser corregidos en el lapso del tiempo. Ahora, ¿quién es el encargado de realizar una conciliación administrativa? En este caso, es el personal que integra el sistema de inspección de trabajo. ¿Quiénes son ellos? Son los comúnmente conocidos como fiscalizadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral o SUNAFIL, como se conoce. Esto no quiere decir que si yo soy un trabajador, presento mi queja, mi empleador se entera de esta queja y me dice vamos a conciliar, no se va a poder. Pese a que haya esta conciliación, si veo que mi empleador no surte los efectos, yo podría alegar que no ha sido ante Sunafil y por lo tanto sigue el trámite regular. Hay que tener mucho cuidado con esto, puesto que empleadores y trabajadores podrían tener una pérdida de tiempo por desconocimiento de esta causa. Ahora, una vez que se llegue a la conciliación, se va a firmar un acta de conciliación administrativa, la cual debe constar por escrito. Es firmada por el personal que realiza la función inspectiva y constituye un título ejecutivo siempre que cuente con un acuerdo total o un acuerdo parcial. Esto es, mientras que no hay un acuerdo de ambas partes, esta acta no podrá ser firmada. Ahora,
¿Qué sucede si pese a las actitudes que ha tenido el conciliador de buscar se llegue a un acuerdo, no se ha podido llegar? Muy sencillo, en estos casos, si no se llega a un acuerdo conciliatorio entre ambas partes, se da inicio a la generación de orden de inspección para la fiscalización respectiva. Para hacer un plano en el tiempo, vamos a poner, supongamos en este ejemplo, yo, trabajador, veo que mi empleador ha cometido una falta laboral. Yo anteriormente presentaba mi queja a SUNAFIL iniciaba sus actas de inspecciones y después de ello SUNAFIL podría, o el fiscalizador, mejor dicho, podría sancionar o archivar este caso. Ahora, ¿qué pasa con este nuevo decreto legislativo 1499? Sencillo. Lo que genera es que primero se dé una conciliación administrativa. Si en este caso, en la conciliación administrativa, no se llega a un acuerdo, recién en ese caso el fiscalizador podrá iniciar sus actuaciones inspectivas. Ahora, ¿qué pasa? Porque esto es un tema muy importante. Como todos sabemos, los derechos laborales tienen un plazo de 4 años para poder ser reclamados. ¿Qué pasa si yo en el plazo del tiempo me cesaron hoy día, supongamos, pasa medio año, pasa un año y yo recién en ese momento veo que ha habido un mal cálculo en mi liquidación y yo inicio este trámite de conciliación administrativa? En este caso uno podrá pensar, ¿y mis 4 años se van reduciendo o qué sucede? Bueno, en este caso el plazo de caducidad y prescripción en la materia laboral, que son beneficios sociales, o cualquier otro requisito, como por ejemplo una reincorporación o una desnaturalización del contrato, por ejemplo, se suspende a partir de la fecha en que se da inicio a la conciliación administrativa y finaliza esta suspensión del plazo prescriptorio hasta la fecha en que concluya la acción previa de conciliación administrativa. Con esto, ¿qué nos da a entender? Que el plazo de 4 años o cualquier otro plazo que se tenga laboralmente para requerir un beneficio social o una reposición o una desnaturalización se suspende hasta la finalización de esta acta conciliatoria o de esta conciliación administrativa. Con ello podemos ver que el empleador no podría hacer uso de algún mecanismo procesal o el tema de faltas para dilatar un proceso y generar un perjuicio al trabajador, y se busca proteger al trabajador para evitar que por medio de una conciliación se genere una prescripción en sus derechos laborales. Ahora, esta función de conciliación administrativa por parte del personal que integra, o mejor dicho, los fiscalizadores, se desarrolla sin perjuicio de facultades atribuidas a los órganos de la administración pública en distintos niveles de gobierno y a los órganos instaurados por sistemas de solución de conflictos laborales basados y gestionados en base a la autonomía colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, pese a ir a una conciliación administrativa, deseo iniciar un proceso judicial, lo podría hacer, pero se deberá tener en cuenta que si se llegó a una conciliación, esto va a generar que la única forma de que yo vaya a un proceso laboral sería buscando ejecutar la conciliación en caso el empleador no lo dé. Ahora, en este caso tenemos que ver 2 puntos a resaltar demasiado importantes respecto a esta conciliación. El primero es que consideramos que la conciliación está generando un doble alcance o búsqueda de que se llegue a un acuerdo sin necesidad de un litigio o un acta o un tema de fiscalización. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar se da una conciliación administrativa y en segundo lugar se daría una conciliación ante el Poder Judicial. Consideramos que aquí se debe ver qué se tendrá que aplicar o modificar respecto a ello, porque no solo generaría una pérdida de tiempo para el trabajador, sino también para el empleador y el Poder Judicial y SUNAFIL. Con esto les queremos decir que tenga mucho cuidado respecto también a los plazos, porque usted puede decir, yo presento esto y se suspenden los plazos de prescripción. No, solo se suspenderá el plazo de prescripción mientras que dure la conciliación. Esto es, si yo trabajador tenía 3 años, 8 meses para hacer mi demanda laboral y hago mi conciliación en ese lapso, pasa la conciliación y aún así yo me dejo llevar y transcurre el tiempo, no podré solicitar la reposición en todo caso de mis beneficios sociales. Así que es un hecho a tener en cuenta no solo por trabajadores, sino también por abogados y demás instancias del Poder Judicial. Bueno, antes de despedirnos, les recuerdo que es preferible llegar a un acuerdo con el empleador antes de llegar a instancias administrativas o judiciales. Conmigo será hasta otra oportunidad. No se olviden, estimados suscriptores, de seguir atentos a la revista. Hasta luego.